Se pide calcular la intersección de dos toros, de manera que tiene sus circunferencias mayores ortogonales y los toros no tienen hueco. Entonces sabemos que un toro es una circunferencia que es coplanaria con su eje de revolución, de manera que al girar el eje me provoca aquí una superficie. Esa superficie puede tener hueco o no, o estar formado por circunferencias secantes, como es este caso. Bueno, pues es el caso donde es tangente, como si fuera un donete. Bueno, se pide calcular esto, se dice que la proyección en alzado es el toro, de manera que el contorno es una circunferencia, por lo tanto tenemos esta proyección en alzado, que es la circunferencia, y ahora nos dice que el otro está centrado con él, o sea, tiene el mismo centro, pero es ortogonal a él, de manera que la circunferencia mayor esté en planta. Entonces proyectamos en planta la circunferencia mayor, vamos a hacer el otro en color rojo. Entonces tenemos el rojo, que tiene el mismo diámetro que el negro, y no se da ningún dato más. Tenemos las dos circunferencias. Tenemos el negro y ahora el rojo que pasa por aquí centrado con él, que se proyecta aquí abajo según una circunferencia en la planta. Hay que calcular la intersección de los dos. Bueno, pues seguramente se habrá dado cuenta el que mira estos vídeos que si hacemos dos toros de manera que sean ortogonales, vamos a dibujarlo casi así, como hay una simetría total respecto a los dos planos, de manera que cuando produce la sección hagamos una circunferencia aquí de un toro y hagamos la circunferencia del otro. Resulta que este punto de intersección de ambos es tal que queda en el plano de simetría coincidente, pero eso pasa realmente con todas las curvas que se interceptan entre ellas. Por tanto, la intersección va a dar siempre una curva que es perfectamente, o sea, que queda siempre sobre este plano, ya que la figura girada 90 grados es tal que la intersección debe quedar en ese plano de 45 grados. Por tanto, según eso, dibujamos el toro rojo aquí arriba. Bueno, vamos a hacerlo en un tono fino porque aún no sabemos la intersección. Es una circunferencia, otra, y enlazadas con una recta. Y vamos a hacer también aquí el otro, una circunferencia enlazada con otra mediante rectas. Entonces tenemos el toro, y si hacemos el perfil, proyectamos estos puntos. Entonces tenemos que el toro negro es tal que tiene esta circunferencia que, como decíamos, es tangente a la otra, y luego las dos tangentes. Y el toro rojo es tal que es horizontal, de manera que queda una circunferencia tangente a la otra. Aquí podemos ver lo que se comentaba, que la intersección de las dos circunferencias debe quedar sobre este plano. Pero eso pasa realmente con todos los puntos. O sea que en realidad si cojo, al margen de que sea otro tipo de curvas, por ejemplo, la sección del toro, mediante un plano vertical que pasa un poco más hacia aquí, es un óvalo de Cassini, pero resulta que en este otro toro es otro óvalo igual, pero girado 90 grados. La intersección debe quedar otra vez necesariamente en el plano a 45 grados, porque hay simetría, de manera que la curva que viene en un sentido y la que viene en otro, pues intercepta los puntos siempre sobre el plano a 45 grados. Eso quiere decir que aquí, si construimos, aquí tenemos el otro toro, es como una cruz idéntica de contorno, las cuatro circunferencias.
Entonces la solución a esto es que realmente, como todo está en los planos a 45 grados, pues aquí no puede haber más que dos rectas. Por tanto, a partir de esas dos rectas tenemos la circunferencia, el trozo de circunferencia, el otro y el otro. Este sería el perfil de la figura. Mientras que aquí, al ir proyectando cada uno de los puntos, por ejemplo, imaginando que un óvalo caiga por aquí y que el otro óvalo caiga por aquí, pues como podemos ver, este punto es el que tendríamos que ir proyectando, ¿no? Y este punto, si realmente la elipse cae aquí, podríamos bajar esto y decir, bueno, pues la elipse esta va a venir por aquí, exactamente por aquí. Bueno, pues necesariamente la intersección de esto y de esto es en realidad el punto este que está sobre el plano a 45 grados, lo proyectamos y cae sobre esa línea aquí. De manera que queda ya perfectamente definido los puntos que enlazan la intersección de una curva con la otra. O sea que sería como una curva un poco, ya no es circunferencia, es un poco elíptica, así parecido a una elipse, no es elíptica, y luego prácticamente una línea recta, y aquí exactamente igual. O sea que en realidad las vistas de esta figura sería esto algo más afilado, y luego prácticamente una línea recta. Bueno, eso serían las dos vistas de la figura. La planta y el alzado. El perfil ya lo acabamos de ver. Y vamos por último a hacer una representación tridimensional. Vamos a hacerlo allí, pero ya se nos llenó de líneas. Tenemos un toro y tenemos el otro toro. Resulta que decíamos que uno corta a otro según una curva que se puede percibir según esta forma. Y luego también corta al otro según una curva que puede percibirse de esta forma. Bueno, según eso tenemos entonces la intersección de ambos, pues es esta curva, que me deja ahí luego ver el trozo del toro. Y luego esto se mete y baja por aquí discontinuo y continúa ahí el trozo de toro. Mismo entra por aquí esto y sigue por ahí discontinuo. Lo mismo aquí. Y aquí esta curva pues igual continuaría por aquí, mientras que esta continuaría aquí tangente hasta esa curva. Bueno, pues esa sería la superficie. Esto está algo abombado, sería más así. Bueno, como podemos ver según esta vista, pues tenemos este detalle, ¿no? Bueno, para que se entienda mejor, vamos a darle algo de sombras. Entonces tendríamos aquí, vamos a hacer que la luz esté de este lado, entonces oscurecemos aquí. Esto es más saliente, entonces bueno, oscurecemos sobre todo esta zona y esta. Esta con más intensidad y esta también. Bueno, lo que pasa que parece que era bastante evidente por lo de el plano que dejaba ángulos iguales, el plano a 45 grados. No sería tan sencillo si de repente dijéramos que uno de los toros lo sacamos y nos deja un hueco. Entonces vamos a coger esta misma vista para partir de la planta de la figura. Cogemos entonces esa vista y tenemos la planta de la figura estaba formada por 4 circunferencias que eran tangentes y todas del mismo tamaño. Entonces cogemos punto medio, tenemos ahí ya las 4. Como si fuera
una transformación polar que desde un centro va girando cada una de manera que el contorno que las incluye sería un cuadrado. Bueno, como decíamos antes, la intersección eran dos líneas rectas en el perfil que ahora es la planta, por ejemplo. Por lo tanto, uniendo este punto con el centro y con este, lo mismo este y este, quedarían ahí las dos. Pero decíamos que sacábamos una, quitamos esta y nos quedamos, por ejemplo, con lo que ponemos de color negro, o sea, con la mitad. Esto con esta circunferencia, con esta circunferencia. Y ahora esta circunferencia nos dejó ahí de contorno el hueco discontinuo. Nos acercamos. Lo mismo, esta nos dejó el hueco discontinuo tangente al anterior y desaparecieron ambas circunferencias del contorno del toro. Entonces, esto es lo que nos quedaría. Bueno, pues al proyectar esto en un alzado y en un perfil mediante ortogonales, proyectamos este punto, proyectamos este, sería prácticamente lo que decíamos la intersección, una línea recta que se convierte en una forma más afilada. Y ahora la circunferencia tangente a las dos verticales. Bueno, ese es el hueco que nos deja ver el toro, pero ahora tenemos que realmente aquí hubo una circunferencia que se giró provocando ahí esos dos huecos. Bueno, pues necesariamente deja en el interior, por el centro, pues la superficie tangente por la parte superior e inferior. Y luego lo que se ve del contorno de la circunferencia. O sea que sería el contorno de una circunferencia de otra. Y bueno, contorno de una circunferencia y de otra, y luego ahí esa superficie. Para que se entienda, pues simplemente si tenemos, lo giramos un poco para que se vea mejor. Estaba quedando fuera. Dibujamos el toro. Y ahora de repente, pues aquí tenemos un trozo, otro. Se ha dejado ahí una forma y aquí otra. De manera que aquí nos queda algo así. Entonces deja ver un poco de la parte trasera. Y eso es lo que nos dejaría de hueco el toro. Para entender esto, mejor darle un poco aquí, para hacer ver que ahí tiene el entrante. Toda esta zona es de entrante. Entonces tendríamos toda esta zona y lo mismo, esta por ahí detrás. Bueno, vamos por último a hacer el perfil. Al proyectar estos puntos, levantamos verticales, proyectamos esto y tenemos entonces simplemente esta misma forma, pero ahora es sólida. O sea que en realidad tendríamos todo esto. ¿Y por qué no se ve nada al interior? Porque esto se mete hacia adentro y no existe un contorno salvo un punto. O sea que en realidad solo existe el punto. Si por ejemplo hiciéramos un cambio de plano de esto, pues podríamos proyectar por ejemplo en esta dirección. Entonces hago nueva línea de tierra,
proyecto este punto, proyecto este. Vamos a representarlo aquí para que no interfiera con la figura. Hago la forma parecida a una elipse con la misma altura. Y ahora tengo que realmente esto es una línea, porque en realidad coinciden las dos. Es una línea que divide las dos partes. Veo el contorno este que se diferencia de este. Entonces haría algo así. Este otro es toda una recta, mientras que este queda discontinuo, porque desde esta vista, desde esta proyección, no se ve. Nos alejamos. O sea que quedaría discontinuo. Y por último, el detalle del saliente este, que ahí pues se representaría pues centrado ahí un pequeño hueco que corresponde a esto. Lógicamente ahí termina en un punto, y si existe continuo también debe existir discontinuo, y debe existir el contorno y el contorno, cosa que casi siempre nos olvidamos en los toros de esos contornos, ya que, como decíamos, en un toro, si dibujamos realmente esta curva, pues también debemos dibujar la de atrás, y también debemos dibujar el contorno. Bueno, tenemos entonces ya ahí una vista con cambio de plano. Vamos por último, para que se entienda bien la pieza, que es mucho más compleja que la anterior, hacer una última vista. Imaginamos que la miramos así un poco lateralmente, por ejemplo bajo esta vista, de manera que nos deja, vamos a ver, la forma en cruz. Y luego que sería una forma algo así. Vamos a dibujar, o sea que esto vendría por aquí, dejaría aquí un trozo plano, aquí la forma bueno, y lógicamente como aquí se metió una esfera, o una esfera, un toro, dejo ahí la superficie, un saliente que vino hasta aquí. Bueno, entonces esto quedaría continuo, entraría un poco, nos dejaría ver el contorno, y veríamos también el contorno este de atrás, el contorno de la curvatura, lo mismo aquí, del toro, y ya estaría completo. Entonces nos acercamos un poco. Entonces, según eso, ahora esto quedaría continuo, esto también, y hay un trozo también. Bueno, según eso, ya para concluir, sombreamos un poco, como su oscuridad. Esto es en una zona donde no llega la luz, más oscuro. Esto también. Por ejemplo, esta forma también. En realidad podemos imaginar que el toro pasó por aquí y dejó ese hueco.
antes era sólido, ahora como quedó el hueco, pues nos dejó ese detalle y el contorno de la figura. O sea que vendría por aquí. Pues vemos el contorno por aquí. Y lo mismo, el contorno por aquí. Bueno, pues esa podría ser. Vamos a darle aquí sombra también para que se entienda un poco mejor esto. Tenemos aquí el entrante. Bueno, aquí exactamente igual, tendríamos que el toro vendría por aquí. Entonces, al venir por aquí sacarlo, nos deja ahí ese detalle de hueco. Y luego la curvatura de atrás dejaría ver ahí discontinua, y ya no pusimos las discontinuas. Lo mismo pasa aquí, al cambiar de curvatura, pues deja ver esta discontinua como esta también correspondiente al contorno de la figura. Podemos sombrear también aquí más. Y aquí también. Bueno, pues ese sería el ejercicio ya completo. Conviene ver siempre a ver si nos olvidamos de alguna línea, ver las discontinuas interiores, aquí lo mismo para las dos circunferencias, y bueno, parece que está ya completo.